La línea B. La 11ª línea inaugurada por el sistema de transporte colectivo Metro. A lo largo de sus 26 años de servicio ha contado varias historias dentro de sus vías, desde una suspensión indefinida por una crisis económica, hasta vivir el cambio político de una entidad y también probar la austeridad y modificar su identidad, color y proyecto. Así que dime, ¿quieres conocer los secretos de la línea bicolor? Ciudad Azteca. La estación recibe su nombre de la colonia Ciudad Azteca. Su símbolo es el icono azteca de Tenochtitlán. Desde su inauguración en noviembre del 2000, la estación carecía de un CETRAM, aunque sí se contaba con los terrenos al oriente de la estación y una pasarela realizada, nunca se terminó de construir las bahías y las estructuras. No fue recién en 2006 cuando comenzaron las obras para la edificación de la terminal multimodal Azteca Bicentenario, o mejor conocida como Mexipuerto Ciudad Azteca, confiriéndole nuevos servicios aparte del propio CETRAM. El paradero se divide en dos, uno al oriente, que cuenta con una plaza comercial, la cual tiene salidas para transporte público como Mexibus, y el otro al poniente, que cuenta con cine, el cual antes era el que albergaba las rutas que llegaban y el único operativo hasta 2010. Plaza Aragón. El nombre de la estación hace referencia a un centro comercial ubicado cerca de la estación llamada Plaza Aragón. Su símbolo es un puesto de tianguis en referencia a la plaza mencionada. Olímpica. Debe su nombre a estar situado en la colonia olímpica de Ecatepec y su emblema son los aros que simbolizan al movimiento olímpico internacional. Anteriormente, en uno de los primeros proyectos de ampliación de la línea 4 al norte, se planeaba que fuera su terminal y correspondencia con dicha línea, al final nunca se concretó el proyecto y se plantearon otros destinos para la ampliación de la línea 4. Ecatepec. El nombre proviene del municipio donde se encuentra localizada. La iconografía corresponde al glifo prehispánico que identifica al municipio, es decir, el topónimo Ecatepec significa en el Cerro del Viento, ya que es la cabeza del dios azteca Ecatl Viento, y la parte de abajo es el jeroglífico azteca que representaba a un cerro. Anteriormente, el nombre original de la estación fue Tecnológico y el icono que la distinguía era el emblema del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, cuyas instalaciones se encuentran en las proximidades. El 23 de julio de 2008, Francisco Bojórquez Hernández, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y José Luis Gutiérrez Cureño, presidente municipal de Ecatepec, establecieron mediante un acuerdo una serie de acciones para mejorar la seguridad, calidad y eficacia del servicio. Como parte del acuerdo se estableció cambiar el nombre e iconografía de la estación a partir del 25 de agosto de 2008, esto debido a que el logo del Tecnológico tenía derechos de autor, por los que se le pidió por parte de las autoridades de la Escuela Tecnológica a las autoridades del metro cambiar el logo, antes de entrar en problemas legales de derechos de autor. Durante la liberación en formato PDF del Manual de Identidad de la Movilidad Integrada del Valle de México en marzo de 2022, se ha vuelto a ver el antiguo icono de la estación Tecnológico con el cual se le conoció a esta estación durante 8 años, 2000-2008, en el listado oficial de los pictogramas que conforman la línea B del metro, con lo cual se ha empezado a rumorear un posible cambio, regreso o fusión de nombre, entre su nombre original, Tecnológico, y su nombre actual, Ecatepec. Hasta el momento no se ha confirmado nada al respecto. Musquis.
Su nombre hace referencia a la colonia Melchor Múzquiz, ubicada cerca de la estación, aunque esta realmente se encuentra en la colonia Valle de Aragón tercera sección. La silueta que identifica a esta estación es la del presidente Melchor Múzquiz. Río de los Remedios. Se llama así por estar situada en la avenida y el canal del mismo nombre. Está ubicada en la colonia Valle de Aragón. El icono de la estación es un velero con una corona. El Río de los Remedios era una de las pocas corrientes fluviales todavía existentes de la Ciudad de México. Este río, junto con otros, forman parte de la cuenca del río Moctezuma en la región hidrológica del Pánuco. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, mezcla sus aguas con las del Gran Canal de Desagüe que proviene del Distrito Federal en un distribuidor, a partir del cual, el Gran Canal continúa hacia el norte y el Río de los Remedios hacia el oriente. Con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue entubado y secado en el año 2017, para la conexión con la autopista Naucalpan, Ecatepec, México-Texcoco, tras la cancelación del proyecto en octubre de 2020 tras una consulta popular organizada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se detuvieron las obras, que serían detonantes de la economía y urbanización de las zonas beneficiadas. Actualmente se encuentra seco y sus obras inconclusas y descuidadas. El río de Marras, junto con el canal de Sales y arroyos intermitentes, funcionan como colectores y presentan un alto grado de contaminación al pasar por zonas habitacionales e industriales, por lo que la calidad del agua se va deteriorando paulatinamente, en virtud de las numerosas descargas residuales que se incorporan en su trayecto y que contienen una concentración importante de sustancias nocivas como metales pesados, solventes, ácidos, grasas y aceites, entre otros. Una particularidad de la estación es que durante la temporada de lluvias, y debido a su cercanía a un canal de aguas negras, cuando hay lluvias fuertes el agua rebasa la barra guía electrificada, por lo que el servicio tiene que ser suspendido. Este problema se resolvió al construir los puentes de acceso al circuito mexiquense que cruzan el Río de los Remedios en el 2011, aunque en épocas de lluvia de fuerte, el río crece y se desborda, por lo que se tiene que suspender el servicio. Impulsora. Llamada así por la colonia del mismo nombre. Su icono es una carreta agrícola y un casco de hacienda al fondo. Anteriormente la estación se llamaría Campestre, ya que al lado poniente existe una colonia con dicho nombre, sin embargo se cambió para darle una mejor referencia y también al ser más conocida esa zona por Impulsora. Nezahualcóyotl. Su icono es el glifo del municipio de Nezahualcóyotl, y su nombre lo recibe por encontrarse en dicho municipio mexiquense. Anteriormente y hasta el año 2002 se llamó Continentes, teniendo como iconografía un mapamundi de estilo mollehuide, obteniendo el nombre debido a la avenida donde se encuentra la estación. Se cree que el cambio fue gracias a que las colonias aledañas a Nezahualcóyotl, al ser olvidadas, se querían independizar y crear el municipio de Aragón, y como forma de querer contrarrestar esta problemática, se decidió cambiar el nombre Nezahualcóyotl. Hasta el día de hoy sigue conservando este nombre, aunque siendo algo inapropiado, debido a que la cabecera del municipio se encuentra a 2 kilómetros de la estación. Villa de Aragón. El nombre de la estación hace referencia a la colonia Villa de Aragón, ubicada en las proximidades, y el icono de la estación es de un conjunto de casas haciendo referencia a la colonia o a una villa. En diciembre de 1999 esta estación funcionó como terminal de la línea B como parte de su tramo inaugural, hasta que finalmente en noviembre del 2000 fue ampliada a Ciudad Azteca. Actualmente en dirección Ciudad Azteca, hay un espacio reservado. Este espacio se creó para cambio de vías en la ampliación de la línea 6 a dicha estación, aunque hoy en día esa ampliación sigue sin ver la luz en la actualidad, dejando este espacio como el único recuerdo de dicha ampliación. Bosque de Aragón. El nombre de la estación hace referencia al bosque de San Juan de Aragón, ubicando una entrada de este en la salida poniente de la estación. Su símbolo son 3 árboles, haciendo referencia al bosque que le da su nombre. Deportivo Oceanía. El nombre de la estación hace referencia al Deportivo Oceanía, ubicado cerca de la estación, y su logotipo tiene un koala y un balón. Oceanía. Recibe su nombre de la avenida Oceanía, donde está ubicada la estación. El logotipo de la estación tiene un canguro, ya que en Oceanía se encuentra Australia, que es el país donde existen estos animales.
Esta estación, al ser de correspondencia, cuenta con una vía de servicio que conecta ambas líneas, cuya característica especial es que las une exteriormente por medio de una rampa totalmente visible, siendo la segunda conexión de este tipo. Romero Rubio. El emblema de la estación es el busto de Manuel Romero Rubio, quien en 1854 se unió al plan de Ayutla desconociendo la legitimidad del gobierno de Santa Anna. Romero Rubio fue también miembro del Congreso Constituyente de 1856-1857, en el que votó a favor de la desamortización de los bienes de la Iglesia. Peleó con las armas contra el Partido Conservador durante la Guerra de Reforma, y estuvo a cargo de los asuntos civiles de la Ciudad de México por designación de Benito Juárez durante la intervención francesa en 1863. Colaboró con Benito Juárez durante la guerra contra Maximiliano de Habsburgo, reuniendo significativos recursos económicos para el financiamiento del ejército liberal. Al final de la Guerra de Reforma, fue nombrado presidente de la Cámara de Diputados en 1870. Más adelante, se constituyó como el brazo derecho y principal consejero de Lerdo de Tejada, quien fuera presidente de México a la muerte de Benito Juárez y, posteriormente, también se erigió como el brazo derecho de Porfirio Díaz, y la segunda figura política más relevante del porfiriato. Romero Rubio adquirió un enorme peso político en el gobierno de Díaz, debido a la enorme relevancia y diversidad de las funciones que adquirió como secretario de Gobernación, y a su enorme capacidad de negociación. Ambos elementos se convirtieron en un eje esencial para la instauración de la hegemonía porfiriana. Por iniciativa de Romero Rubio, fue creada en 1892 la Unión Liberal, antecedente del Grupo de los Científicos, del que fue su principal líder y protector hasta su muerte, en 1895. Ricardo Flores Magón. El emblema de la estación es el busto de Ricardo Flores Magón, periodista anarquista precursor de la Revolución Mexicana. Es la única estación en toda la red del metro para la cual se desconoce con precisión el origen de su nombre o el motivo por el que dicha estación toma su nombre, pues no existe en la periferia o cercanía de la estación algún motivo alusivo al periodista revolucionario o a los hermanos Flores Magón. En realidad no existe colonia, calle, andador, hospital, iglesia, oficina de gobierno, parque, escuela o lugar de interés alguno en las cercanías de la estación que haga referencia o mención a Ricardo Flores Magón o a los hermanos magonistas. Además de lo anterior, existe registro, como diversos planos y mapas de la red del metro, en donde se indica la línea B como una línea en construcción, de que esta estación originalmente llevaría el nombre de Gran Canal, esto debido a la cercanía de la estación con el tramo en el que inicia el Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México. San Lázaro. Toma su nombre de la antigua terminal de ferrocarriles de San Lázaro, parte importante del sistema ferroviario interoceánico en la ruta México-Puebla-Veracruz. Su isotipo representa a una locomotora de vapor. Esta estación tiene una arquitectura diferente a las demás estaciones elevadas de esta línea, ya que esta tiene una parte del tramo dentro de la estación al igual que las ventanas de colores diferentes, que durante el atardecer o amanecer, se iluminan por los rayos del sol, y también los murales que se encuentran dentro de esta. Morelos. Recibe su nombre por estar localizada en la colonia Morelos, una de las más famosas de la capital, donde están localizadas zonas como Tepito o La Lagunilla. La colonia recibe el nombre del héroe de la independencia de México, José María Morelos y Pavón, y su silueta es el emblema de la estación. Tepito. Tepito toma el nombre del barrio homónimo donde se ubica la estación. El emblema de la estación es el símbolo iconográfico que en los Juegos Olímpicos de México 1968 representó al boxeo, esto en recuerdo de que en el barrio de Tepito han nacido muchos conocidos boxeadores mexicanos, como Rubén Olivares el Puas, Octavio el Famoso Gómez, entre otros. Afuera de la estación y la siguiente sobre la avenida Eje 1 Norte donde corre la línea, se encuentra el famoso Tianguis de Tepito, por la venta de ropa, artículos, juguetes y zapatos. Situada junto al famoso mercado de La Lagunilla, llamado así debido a que en tiempos coloniales, cuando gran parte de la Ciudad de México se encontraba rodeada por el lago de Texcoco, en esa zona se formó una pequeña laguna o lagunilla formada por el agua del lago. Su símbolo es un pato o ganso, ya que allí anidaban estos tipos de aves antes de la conquista. Garibaldi / Lagunilla.
La estación Garibaldi debe su nombre a la conocida Plaza Garibaldi, famosa por ser lugar de reunión de los mariachis, por lo que el emblema o logotipo de la estación está formado por una guitarra y un zarape, que rememora a estos tradicionales grupos de música mexicana. La Plaza Garibaldi es una importante atracción turística de la ciudad, rodeada de bares, restaurantes y centros nocturnos frecuentados por turistas. En 2009, Garibaldi tuvo un cambio de nombre, cuando se le agregó el segundo nombre de Lagunilla, para denotar sus cercanías con el mercado del mismo nombre. Tanto el símbolo así como la estación continua a línea B no sufrieron cambios por esta situación. También se encuentra el mural de ídolos del boxeo mexicano, donde rememora a los máximos ídolos del box mexicano. Guerrero. El nombre proviene de ubicarse en la colonia Guerrero y en la avenida del mismo nombre, su emblema es el busto del Gral. Vicente Guerrero, héroe de la independencia de México y segundo presidente de México. Actualmente la estación tiene murales, las leyendas de la lucha libre, los cuales honra a las leyendas del pancracio mexicano, y también muestra un poco sobre qué es la lucha libre. Buenavista. El nombre de la estación se debe a la cercana estación de ferrocarriles Buenavista, por lo que la imagen de la estación es la parte de enfrente de una locomotora que hace referencia a la terminal que se encuentra en esa zona y que actualmente es la terminal del tren suburbano. Actualmente es una de las estaciones más importantes del sistema, ya que comunica al tren suburbano, el cual proviene de Cuautitlán Izcalli. Además, próximamente tendrá conexión con el tren México-Pachuca y México-Querétaro. Con el plan de resurrección al ferrocarril nacional, también tiene conexión con la Plaza Forum Buenavista, una de las plazas comerciales más importantes de la ciudad. También en los días sábados, se encuentra el Tianguis del Chopo, dedicado a las tribus urbanas. Curiosidades extras. Anteriormente la estación deportiva Oceanía se llamaría Bosque de Aragón, sin embargo su cambio fue para darle mejor referencia con el deportivo contiguo a la estación. Sin embargo, el nombre de Bosque de Aragón sería reciclada para la estación contigua, Tesoro, la cual recibiría ese nombre por la colonia Cuchilla del Tesoro. Para mala suerte, la colonia se encontraba bastante retirada de la colonia, por lo que se decidió renombrar a Bosque de Aragón. Esta línea duró 3 años y medio en obra negra, esto a raíz de la crisis económica de 1994. Por lo que avenidas como Eje 1 Norte y Central, tuvieron que lidiar con este problema bastante, y en algunos casos suspendieron el tránsito en estas avenidas. Originalmente la línea se inaugurarla de forma completa en 1999, sin embargo, como siempre, el Estado de México retrasó las obras de la línea B en su tramo de Nezahualcóyotl, la ciudad azteca, por lo que la línea se inauguró en 2 tramos entre 1999 y 2000. Muchos se preguntan por qué la línea tiene 2 colores. Esto se debió a que al momento de sus obras y ya entrada la nueva administración del Distrito Federal, a alguien se le ocurrió hacerla bicolor para representar 2 entidades federativas, siendo el verde el Estado de México y el plata la Ciudad de México. Además que el nombre de línea B se tomó, justificando que esta línea entraría en el Estado de México, tras la anécdota con la línea A, ya que anteriormente sería la línea 10 del metro, pero tras estas ideas, la línea 10 se convirtió hoy en la línea B y no es una unificación de la línea 10 del 85 con la línea A2, así que ya dejen de especular. Muchos se preguntan por qué la línea B en su momento de la inauguración no contó con trenes nuevos. Esto se debió a la crisis económica del 94, y tras tener un recorte de presupuesto el cual solo se enfocó en la línea y en una que obra complementaria, por los que se usaron los MP-68 que para ese momento estaban siendo acabados de rehabilitar para que circularan en esta línea de forma provisional. Ya llegando los 2000, se planteó la compra de trenes para esta línea, siendo en un principio los NM-02, sin embargo al ver que la línea 2 necesita parque vehicular por su alta demanda, se decidió finalmente cambiar los trenes a la 2 y los MP-68 se quedarían hasta el día de hoy en la B. Esta fue la última línea que se construyó por el Departamento del Distrito Federal y fue la primera que se concluyó por el gobierno de la Ciudad de México, tras el cambio de poder en diciembre de 1997. Originalmente la línea 10 versión 1985 sería la primera versión de la línea, aunque esta iría de Defensa Nacional a Villa de Aragón y portaría el color cereza. Durante el proyecto del aeropuerto de Texcoco, se llegó a plantear la construcción de un ramal de Musquiz al nuevo aeropuerto, pero debido a la cancelación de dicho aeropuerto, el proyecto también pasó por lo mismo.
Lamentablemente esta línea desde su inauguración ha sufrido de problemas, desde poseer trenes que aunque fueron rehabilitados, no se dan abasto, aparte de tener un pésimo mantenimiento y construcción, ya que hay estaciones que se caen y se también tienen desperfectos, notándose su estado de abandono. En la primera década de servicio, se llegaron a reportar asaltos y robos entre Nezahualcóyotl y Ciudad Azteca. Desde su inauguración, el pilotaje de esta línea no servido, ya que al iniciar servicio en sus primeros días, los trenes eran conducidos de forma manual, aunque con los años esto se solucionó. Lamentablemente en los últimos años, en el tramo de Ciudad Azteca a Villa de Aragón, ya no funciona el pilotaje, por lo que los trenes tienen que manejarse de forma manual, demostrando su estado y la falta de trenes y mantenimiento para la línea. Esta, como las demás líneas, tiene una ampliación pendiente, la cual iría a Hipódromo, sin embargo esta ha quedado olvidada, ya que esta no ha sido mencionada desde 1996, por lo que es imposible ver realizada esta ampliación en la actualidad. Sin duda alguna, la línea B, a lo largo de su corta edad, ha creado su historia y anécdotas en sus 26 años de servicio, ha sido la cuarta línea con más afluencia, comunicando al municipio más poblado de América Latina. A pesar de sus problemas y fallos, ha sido de gran ayuda para la gente, pero dime, ¿cuál fue para ti la curiosidad más importante o sorprendente para ti? Por el momento es todo por mi parte, muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos próximamente en el último capítulo. ¡Hasta pronto!